La lluvia caía con furia sobre las calles empedradas de San Esteban del Valle, un pequeño pueblo olvidado entre montañas. Las luces del coche negro se reflejaban en los charcos, y dentro, Gabriel Serrano, de traje oscuro y mirada serena, no podía dejar de sonreír. Habían pasado 12 años desde la última vez que cruzó esas calles. Cerró los ojos un instante y respiró hondo. El aire olía igual que entonces, a tierra mojada, a pan recién horneado, a infancia. Volver a casa, murmuró para sí, sin imaginar que esa palabra, casa, ya no significaba lo que él creía. Condujo despacio, reconociendo cada esquina, cada árbol torcido por el viento. Recordó cuando corría descalzo con su hermana, cuando su madre lo llamaba desde la ventana, y su padre lo esperaba con una toalla para secarle el pelo. Pero al girar la última curva, algo lo hizo frenar en seco. Dos figuras encorvadas intentaban cubrirse con una lona agujereada junto a una pared. El corazón le dio un vuelco. El hombre sujetaba el hombro de la mujer, protegiéndola del agua con una chaqueta vieja, y entonces lo reconoció. ¿Papá? ¿Mamá? El coche quedó con el motor encendido, las luces iluminando la escena. Gabriel corrió hacia ellos, sin sentir el agua helada que le empapaba el traje. «Papá, mamá, ¿qué hacen aquí?» La mujer levantó el rostro. Doña Ana, el cabello blanco pegado a la frente, los ojos llenos de lágrimas. A su lado, don Ramiro, encorvado con las manos temblorosas, apenas pudo pronunciar: «No tenemos dónde ir, hijo». Gabriel los llevó hasta su coche y los ayudó a sentarse. El motor seguía encendido. El calor del aire apenas bastaba para mitigar el frío que los tres sentían, aunque no era solo por la tormenta. Era un frío distinto, de esos que nacen en el alma. Doña Ana tiritaba, aferrada al abrigo empapado. Don Ramiro mantenía la mirada perdida en el parabrisas, viendo cómo el agua caía sin parar. Nadie habló durante largos segundos. Finalmente, Gabriel se volvió hacia ellos. «¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué estaban ahí fuera? ¿Dónde está la casa?» Su voz se quebró en la última palabra. Doña Ana tragó saliva. Nos engañaron, hijo». «¿Cómo que los engañaron?», repitió el incrédulo. «Esa casa es suya, yo la compré, yo firmé los papeles». Don Ramiro soltó un suspiro largo, como si llevara meses guardando ese dolor. «Tu hermano vino hace un tiempo, Gabriel. Dijo que tú le habías pedido encargarse de todo, que querías poner la propiedad a nombre de la familia para arreglar papeles». Gabriel giró lentamente la cabeza. «¿Mi hermano? ¿Luis?» «Sí», respondió doña Ana, bajando la mirada. «Nos pidió las escrituras, nos hizo firmar unos documentos, dijo que eran solo trámites, que era para que todo estuviera más seguro». El silencio se volvió insoportable. Fuera, la lluvia seguía cayendo como un castigo del cielo. Gabriel apretó el volante con las manos temblorosas. «¿Y qué hizo con la casa?» Don Ramiro lo miró a los ojos. «La vendió, hijo. Vendió la casa. Dijo que tú estabas de acuerdo». Gabriel sintió cómo el aire se le escapaba del pecho. Recordó la última vez que habló con su hermano. Hacía casi un año. Una llamada corta, tensa. Luis siempre había sido impulsivo, celoso, convencido de que la vida le debía algo, y ahora entendía por qué había desaparecido después de aquel día. «¿Por qué no me llamaron?», preguntó con un hilo de voz. Doña Ana se cubrió el rostro con las manos. «Intentamos, hijo, pero tu número había cambiado. Mandamos cartas, hablamos con una asistente. Nadie nos respondió». Gabriel bajó la cabeza. Una mezcla de culpa y furia lo atravesó. Había estado tan ocupado, tan ciego en su propio mundo, que no notó cómo su familia se desmoronaba a la distancia. Doña Ana, con la voz temblorosa, añadió: «No lo culpes del todo, hijo. Él estaba dolido, sentía que lo habías olvidado, que nunca lo ayudaste como prometiste». «Yo les di todo», gritó Gabriel golpeando el volante. «Les di todo lo que tenía». «Nos diste dinero, sí», respondió ella con calma. «Pero lo que necesitábamos era verte». Esa frase cayó sobre él como una sentencia. Afuera, un trueno retumbó y las luces del coche parpadearon. Gabriel no supo si era el cielo
o su conciencia? Doña Ana le tomó la mano, la suya pequeña y fría. No es el dinero lo que te alejó de nosotros, hijo, fue el orgullo. Gabriel cerró los ojos, incapaz de responder. En su interior algo comenzaba a resquebrajarse. Por primera vez en años, no se sintió poderoso ni admirado, sino profundamente vacío. Si te está gustando esta historia, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal. Gracias. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo sin descanso sobre San Esteban del Valle, Gabriel no pudo dormir. Desde la ventana del pequeño cuarto de la pensión donde se hospedaron, veía las luces del pueblo temblar a lo lejos, como si todo estuviera suspendido entre los truenos y los recuerdos. El rostro de su madre seguía grabado en su mente, su mirada serena, su voz dulce, la manera en que había pronunciado esas palabras que aún le pesaban como una piedra. No es el dinero lo que te alejó de nosotros, hijo, fue el orgullo. Y entonces, sin poder evitarlo, su memoria comenzó a viajar atrás en el tiempo, a hace más de 20 años. El sol de la tarde se filtraba entre los tejados bajos del barrio obrero. Los niños jugaban a la pelota en la calle y el eco de sus risas se mezclaba con el sonido del martillo de don Ramiro, que reparaba una cerca mientras su hijo pequeño lo observaba con admiración. ¿Puedo ayudarte, papá?, preguntó Gabriel con apenas 10 años, sosteniendo un clavo entre los dedos. Claro, pero cuidado con los dedos. El martillo no perdona, le dijo su padre con una sonrisa cansada. En la ventana doña Ana cosía sin descanso, con la máquina vieja que sonaba como un corazón obstinado. El hilo iba y venía mientras ella murmuraba canciones para mantenerse despierta. La mesa de la cocina estaba llena de telas recortadas, y en una esquina, Luis, el hermano mayor de Gabriel, la observaba en silencio. Tenía 15 años y la mirada dura, demasiado para su edad. ¿Y si nunca salimos de aquí, mamá?, le preguntó una noche, cuando Gabriel ya dormía. Claro que saldremos, hijo, respondió ella, sonriendo sin levantar la vista. Tus padres estamos trabajando para eso. No, ustedes no, Gabriel, dijo él con un hilo de resentimiento. Él es el inteligente, el que todos dicen que va a ser alguien. Doña Ana levantó la mirada, sorprendida. Luis, no digas eso. Es la verdad, replicó el muchacho, con un nudo de amargura en la voz. A él le compran los cuadernos nuevos. Yo tengo que usar los suyos viejos. Ella lo abrazó. Eres igual de valioso, hijo. Cada uno tiene su camino. Pero Luis no respondió. Se quedó mirando por la ventana, viendo las luces del cerro lejano, donde vivían las familias ricas del pueblo. Su silencio fue la primera grieta. Años después, cuando Gabriel terminó el instituto con honores, todo el vecindario lo celebró. Doña Ana lloraba de orgullo. Don Ramiro le apretaba el hombro con fuerza, como si quisiera grabar ese momento en la piel. Luis, en cambio, se mantenía al fondo, con los brazos cruzados, una sonrisa tensa que no llegaba a los ojos. Esa misma noche, mientras Gabriel guardaba su maleta para viajar a la universidad en Santiago, Luis entró al cuarto. Parece que todo el sacrificio valió la pena, dijo con tono seco. ¿De qué habla?, preguntó Gabriel confundido. De que ahora tú serás el orgullo, el que sacará a la familia adelante. Gabriel dejó la ropa sobre la cama y lo miró. Luis, cuando yo tenga dinero, te ayudaré. Nos irá bien a todos, te lo prometo. ¿Promesas?, susurró su hermano, y salió sin decir más. Aquella fue la última vez que hablaron de corazón. Los años pasaron rápido, como si el tiempo se hubiera comprimido en una sucesión de luces, edificios y metas cumplidas. Gabriel se graduó en ingeniería, consiguió un empleo en una empresa tecnológica y con el tiempo fundó su propio negocio. Serrano Tech lo llamó. Su nombre empezó a aparecer en revistas, conferencias y portadas. El niño del pueblo se había convertido en un símbolo de éxito, pero cuanto más crecía su fama, más se apagaban las voces que lo habían acompañado desde el principio. Las llamadas familiares eran cada vez menos frecuentes. Luis apenas contestaba los mensajes, y cuando lo hacía eran fríos, distantes, como si entre ellos ya no existiera nada más que una deuda silenciosa. Una tarde, durante una entrevista en televisión, el periodista le preguntó,
¿Qué siente al ser un ejemplo para los jóvenes humildes? Gabriel sonrió ante las cámaras. Siento que todo esfuerzo tiene recompensa, dijo, pero dentro de sí supo que no era verdad, porque la recompensa se estaba llevando algo que él no sabía recuperar. Ahora, mirando a sus padres dormidos en la habitación contigua de la pensión, Gabriel sintió que el pasado regresaba como un eco imposible de detener. Su hermano lo había traicionado, sí, pero algo en su interior sabía que Luis no lo hizo solo por dinero. Lo hizo por herida, por abandono, por ese orgullo silencioso que había crecido entre los dos desde niños. Gabriel apretó los puños. Prometió que descubriría dónde estaba Luis y que esta vez no habría más silencios. El amanecer lo encontró en pie, con el mismo abrigo que llevaba la noche anterior, mirando el horizonte del pueblo. El cielo aún estaba gris, pero una línea dorada asomaba detrás de las montañas. El mismo cielo que había visto de niño, solo que ahora entendía lo que significaba. No era solo volver al lugar donde creció, era volver a lo que había perdido dentro de sí. A la mañana siguiente, el cielo seguía nublado, pero la lluvia había cesado. El aire olía a barro y a leña húmeda. Gabriel dejó a sus padres descansando en la pensión y salió decidido a encontrar a su hermano. No sabía por dónde empezar, pero en los pueblos las noticias vuelan más rápido que el viento. En el primer café donde se detuvo a preguntar, la dueña lo reconoció enseguida. «Usted es el hijo de doña Ana, ¿verdad?», le dijo con voz amable. Gabriel asintió, y la mujer bajó la mirada con cierta incomodidad. «A su hermano lo he visto por aquí, no hace mucho. Vive en las afueras, en una casita vieja por el camino de los eucaliptos». «¿Solo?», preguntó Gabriel. «Sí. Dicen que desde que vendió unas tierras se fue apartando de todos. Ya casi no habla con nadie». El corazón de Gabriel dio un vuelco. Pagó el café, salió al frío de la mañana y condujo en silencio. El camino de los eucaliptos era una senda estrecha que serpenteaba entre campos empapados. El coche avanzaba despacio, levantando un hilo de vapor sobre el asfalto húmedo. Cuando divisó la casa, sintió una punzada en el pecho. Era pequeña, descuidada, con el tejado hundido y un gallinero improvisado al costado. Nada que ver con la comodidad que Luis podría haber tenido con el dinero de la venta. Golpeó la puerta. Una voz ronca respondió desde dentro. «¿Quién es?» «Soy yo, Gabriel». Hubo un silencio. Luego el sonido metálico del cerrojo. La puerta se abrió apenas un poco, y allí estaba él, Luis. Más delgado, con la barba crecida y los ojos cansados. Por un instante, ambos se quedaron mirándose, sin saber quién era el extraño frente al otro. «Pensé que nunca volverías», dijo Luis al fin, apartándose para dejarlo pasar. El interior olía a café frío y madera vieja. Había papeles amontonados sobre una mesa, una radio encendida con estática y una manta remendada sobre el sofá. Luis se sentó, encendió un cigarrillo y habló sin mirar a su hermano. «Supongo que ya sabes todo». Gabriel no respondió. Solo observaba el humo subir en espirales lentas. «Vendiste la casa», dijo finalmente. «La casa donde nacimos, donde papá se partió las manos y mamá cosió hasta dejarse la vista». Luis apretó la mandíbula. «No hables como si tú hubieras estado aquí. Tú estabas allá arriba, en tus edificios de cristal». El tono era agrio, casi un escupitajo. Gabriel respiró hondo. «¿Por qué lo hiciste?» «Porque tenía hambre, Gabriel, porque papá estaba enfermo y no había dinero para las medicinas, porque tú no contestabas. Podías haberme buscado». «Lo hice», gritó Luis golpeando la mesa. «Llamé, escribí, supliqué que me atendieras, pero tu secretaria decía siempre lo mismo. El señor Serrano está ocupado». «Yo no sabía», murmuró Gabriel. «Claro que sabías, solo que ya no te importaba». El silencio volvió a llenar la habitación. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Luis apagó el cigarro con rabia. «Vendí la casa porque creí que tú la habías olvidado. Y te quedaste con el dinero. No todo. Pagó las deudas, el hospital y lo demás se fue. En copas, en errores». Su voz se quebró. Por primera vez, Gabriel lo vio vulnerable, más niño que hombre.
¿Sabes qué fue lo peor?, continuó Luis con los ojos húmedos. Que pensé que te haría daño, que al venderla te dolería tanto que volverías. Gabriel bajó la cabeza. «¿Y lo hiciste?», susurró Luis. Solo que ya era demasiado tarde. Gabriel se levantó lentamente y caminó hasta la ventana. Afuera el cielo se había vuelto del color del plomo. «Yo también me equivoqué», dijo con voz baja. «Quise darles el mundo, pero me olvidé de estar en él». Luis se rió, una risa amarga. «Tarde, hermano. Ya no hay casa ni familia, solo ruinas». Gabriel lo miró. «No, todavía hay algo. Mamá y papá están vivos, y si algo aprendí esta noche es que lo que se rompe se puede reparar, aunque queden cicatrices». Luis se pasó una mano por el rostro. Parecía cansado, vencido. «No merezco que me hablen». «Tal vez no», respondió Gabriel, «pero ellos te siguen esperando. Mamá no te culpa, ni siquiera ahora». El silencio que siguió fue tan hondo que se escuchaba el crujido del techo con el viento. «¿Crees que me perdonarán?», preguntó Luis, apenas audible. «Si los miras a los ojos, sí», dijo Gabriel. «¿Y tú?». «Yo ya lo hice». Luis asintió sin poder hablar. Una lágrima cayó sobre su mano. Gabriel se acercó y le tendió la suya. Por un instante, dudó. Y luego la tomó. No hubo palabras, solo el sonido lejano de un trueno y el silencio de dos hermanos que por fin comprendían que el verdadero enemigo no había sido el dinero ni la distancia, sino el orgullo que los había separado. Cuando Gabriel salió de la casa, el cielo comenzaba a despejarse. Las nubes se abrían como una herida que empezaba a sanar. Detrás de los eucaliptos, el sol asomaba tímido, dorando los charcos del camino. Y por primera vez en muchos años, Gabriel sintió que volvía a respirar. Gabriel condujo en silencio por el mismo camino por el que había llegado. A su lado, Luis miraba por la ventanilla con los ojos hundidos, enrojecidos como si todavía no supiera si todo aquello era real o un sueño que se le iba deshaciendo entre los dedos. Ninguno de los dos habló durante el trayecto. No hacía falta. El sonido del motor y el viento bastaban para llenar los huecos de todo lo que no se habían dicho en años. Al llegar a la pensión, doña Ana estaba sentada junto a la ventana, hilando despacio un retazo de tela. Cuando vio entrar a sus hijos, el hilo se le escapó de las manos. Su respiración se entrecortó y los ojos se le llenaron de lágrimas antes siquiera de pronunciar palabra. «Luis», susurró. El hombre se detuvo en seco, sin poder sostener su mirada. Ella se levantó despacio, caminando hacia él con pasos inseguros, hasta quedar frente a su hijo mayor. Durante un segundo pareció dudar. Luego lo abrazó con toda la fuerza que guardaban sus brazos delgados. «Mamá, yo…», intentó decir, pero ella le tapó la boca con la mano. «No digas nada. Ya estás aquí y eso es suficiente». Don Ramiro los miraba desde la mesa, con el rostro surcado por la emoción contenida. El hombre, siempre firme, siempre silencioso, se levantó con esfuerzo y se acercó a sus hijos. Puso una mano en el hombro de cada uno. «He esperado este momento más de lo que imaginan», dijo con voz ronca. «Los dos son mi orgullo, incluso con sus errores». Luis rompió a llorar como un niño. Gabriel bajó la cabeza, mordiéndose el labio para no hacerlo también. El silencio se llenó de respiraciones temblorosas, de manos entrelazadas, de ese tipo de amor que no necesita explicación ni promesa, solo presencia. Durante los días siguientes, el pueblo volvió a ver a los hermanos Serrano caminar juntos. Algunos se sorprendían, otros sonreían en silencio. Gabriel había decidido quedarse un tiempo. Pidió a un carpintero local ayuda para recomprar la casa que había sido suya y de sus padres. Luis insistió en trabajar a su lado. Juntos comenzaron a limpiar el terreno abandonado, a quitar las tablas de las ventanas, a arrancar la maleza que cubría el jardín. El primer día, el silencio pesaba, pero con el tiempo, entre los golpes del martillo y el polvo, volvió la risa. Gabriel se ensuciaba las manos sin importarle el traje ni los relojes caros. Luis le contaba anécdotas del pueblo. Doña Ana les preparaba pan caliente. Don Ramiro observaba desde una silla, con los ojos llenos de orgullo.
Una tarde, mientras pintaban las paredes, Gabriel se detuvo y miró a su hermano. «¿Sabes?», dijo. «Siempre creí que el éxito era llegar lejos, pero ahora entiendo que el verdadero éxito es tener a quien volver». Luis sonrió, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. «Entonces por fin llegaste, hermano». Esa noche, los cuatro se sentaron frente al viejo porche, con una lámpara de queroseno iluminando los rostros cansados pero felices. El aire olía a madera nueva y a esperanza. Doña Ana tejía despacio, como si quisiera atrapar el momento en cada punto del hilo. Gabriel miró a su padre, que sostenía una taza de café humeante. «Perdón por no haber estado cuando más me necesitaban», dijo con voz suave. Don Ramiro negó con la cabeza. «Hijo, la vida no siempre se mide por los años que uno se ausenta, sino por el valor de regresar, y tú regresaste». Luis levantó la mirada hacia las estrellas. «Tal vez nunca sepamos en qué momento dejamos de ser hermanos, pero al menos hoy volvimos a ser familia». Doña Ana sonrió, y sus ojos se humedecieron. «Eso es lo único que importa», dijo, «que el amor siempre encuentra el camino, aunque tenga que cruzar la tormenta». Cuando amaneció, el sol entraba por la ventana de la vieja casa recién pintada. El olor a pan tostado llenaba el aire. Gabriel se levantó temprano, miró alrededor y sintió algo que hacía años no sentía: paz. Los recuerdos ya no dolían. Habían dejado de ser heridas para convertirse en raíces. Se acercó a la ventana, donde su madre cosía bajo la luz del sol, igual que cuando él era niño. La máquina vieja, reparada por Luis, volvía a sonar con su ritmo familiar. Gabriel sonrió. «Ese sonido», dijo. «Nunca creí que pudiera extrañarlo tanto». Doña Ana levantó la vista y le acarició el rostro. «El amor, hijo, no se apaga. A veces solo se queda esperando a que alguien vuelva a encenderlo». Gabriel salió al porche, respiró el aire limpio y miró hacia las montañas. Por primera vez en mucho tiempo, entendió el verdadero significado de tenerlo todo. El viento agitó las cortinas, el cielo brilló con luz nueva y una frase resonó en su mente con la voz de su padre: «Lo que se construye con amor nunca se derrumba». La cámara imaginaria se aleja poco a poco, mostrando la casa restaurada, los cuatro juntos riendo y el sonido suave de la máquina de coser cerrando la historia. Porque a veces, para encontrar la felicidad, hay que volver justo al lugar donde empezó todo. El sol se alzaba sobre San Esteban del Valle, tiñendo los tejados de tonos dorados. Las nubes, que durante días habían cubierto el cielo, se disipaban lentamente, dejando ver un azul limpio, recién nacido. El pueblo despertaba con el sonido de las campanas lejanas, del agua corriendo entre las calles, del murmullo de una vida que, poco a poco, volvía a empezar. Gabriel caminó hasta el porche. El aire fresco le golpeó el rostro con dulzura, como si la mañana lo perdonara también. A lo lejos, vio a su padre podando las flores, a su madre extendiendo sábanas al sol y a Luis encendiendo el fuego para el desayuno. Por primera vez en muchos años, no había nada que faltara. El pasado ya no dolía. El resentimiento se había convertido en comprensión. Y donde antes había silencio, ahora había risas. Gabriel se sentó en el escalón de madera y cerró los ojos. La voz de su madre, cosiendo dentro, sonaba como una melodía que el tiempo había querido borrar, pero no pudo. Y fue entonces cuando comprendió algo que ninguna fortuna ni empresa le había enseñado jamás. El hogar no es un lugar, es el latido de quienes te aman. Esperen el tiempo que esperen. Hay quienes pasan la vida persiguiendo el éxito, creyendo que se encuentra en los números, en las metas, en los aplausos. Pero un día, a veces demasiado tarde, descubren que el verdadero éxito es poder regresar a casa sin miedo y encontrar aún encendida la luz del amor esperándolos. Gabriel lo comprendió al perderlo todo. Comprendió que el dinero no compra abrazos, ni el tiempo que no diste, ni las palabras que callaste. Porque el amor, cuando es verdadero, no se mide en regalos. Se mide en regresos. Si te ha gustado esta historia, por favor dale a me gusta y suscríbete al canal.
Cuéntanos en comentarios desde dónde nos escuchas, nos encanta saberlo. Gracias.